Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco. Carrera, Ingeniería Mecatrónica. Asignatura, Mantenimiento. Somos el equipo número 8 y vamos a exponer el subtema 7.3, alineación y nivelación de equipos, a cargo de la profesora Denise David Jiménez Martínez, y los ponentes, los alumnos José de Jesús Carmona Rosano, Pedro Alejandro Juárez Cortés, Axel Nolasco Corona y Cristian Benjamín Ramírez Ramírez, con fecha de entrega el 7 de diciembre del 2021. Uno de los factores más importantes que influyen en el mecanizado es la alineación y nivelación de la máquina. En algunas ocasiones, parte de los errores que surgen en la producción se deben solamente a ello. La nivelación es el procedimiento mediante el cual se determina el desnivel existente entre dos o más hechos físicos existentes entre sí y la relación entre uno o más hechos físicos en un plano de referencia. Alineación es un proceso muy importante en los equipos, ya que si no existe, esta llega a ocasionar algunos daños en el equipo. La correcta alineación de engranajes, ejes, poleas, acoplamientos, bombas, transmisiones y en general todo tipo de máquinas y equipos industriales tienen muchos y grandes beneficios. Algunas de las ventajas pueden ser la menor temperatura de trabajo en engranajes, poleas, correas, acoplamientos, transmisiones, etc. Una mayor duración de engranajes, correas, rodamientos, retenes, juntas y cojinetes. Menores vibraciones de máquinas y equipos, lo que significa menores averías y roturas. Un ahorro de energía y una mayor productividad debido a que hay un menor número de paradas. Tipos de errores de alineación. En general hay dos tipos principales de desajuste, el paralelo, también conocido como offset. Los dos ejes que se han alineado son paralelos entre sí, pero están en condición de desplazamiento, e angular, también conocido como brecha. Los dos ejes están situados en ángulo entre sí. Tipos de alineación. Desplazamiento de alineación. Se comprueba mediante una regla de borde recto. Esto se hace colocando una regla en varias partes de las mitades de acoplamiento, es decir, a los lados siguientes: arriba, parte inferior, adyacentes y contrario. Alineación angular. Este método puede ser utilizado por la insección de una galga y aquí están los pasos que se indican a continuación. 1. Inserte la galga entre el acoplamiento de las caras de los ejes. 2. Después de la galga se coloca tanto acoplamientos, se rotan a mitad de camino al mismo tiempo. 3. Las lecturas del medidor de espesores se comprueban en 4 puntos en el acoplamiento del eje. 4. Cualquier referencia en la lectura indica que hay un desplazamiento angular entre los ejes. 5. La alineación se debe corregir mediante el levantamiento de la máquina o mediante el uso de calzas debajo de la plataforma, con el fin de prevenir cualquier tipo de desalineación, y el motor y la máquina receptora deben estar firmemente atornillada a la base de la máquina después de las posiciones finales de ambos. Alineación de correas o poleas. La alineación de correas o de poleas es una tarea de mantenimiento importante. Si se realiza correctamente, puede evitar paradas y suponer un ahorro de costes considerable. Alineación de ejes, alineación aproximada. El procedimiento de la alineación aproximada se realiza para configurar la máquina en la misma posición aproximada y en el rango de medición del sistema de alineación de precisión que se va a utilizar. ¿Dónde se emplea la alineación y nivelación de equipos? Pero antes de ver eso, debemos saber por qué alinear. Hasta un 50% de los daños que sufren las máquinas giratorias están directamente relacionados con la desalineación. Unas máquinas bien alineadas reducen los costes de funcionamiento. También debemos saber que sí es importante alinear. Aunque muchos realmente no lo hacen, es un error, ya que pensar que, por ejemplo, las poleas no se ven afectadas por la desalineación, esta es una suposición que se traduce en gastos de electricidad innecesariamente elevados. Algunos investigadores han demostrado un ahorro de hasta el 10% solo en costos de energía.
Ahora sí, ¿dónde podemos emplear la alineación y nivelación de equipos? Principalmente esto lo vamos a encontrar lo que son en el alineamiento de ejes. El alineamiento de ejes es una tarea de mantenimiento común que es costosa. Además, requiere detener los equipos. Omitir esta tarea o hacerla incorrectamente tiene como consecuencia vibraciones mecánicas, desgaste prematuro de los componentes, además de una baja confiabilidad de los equipos. Es común que se piense que los equipos nuevos no requieren alineamiento, pero esto no es cierto. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque normalmente cuando en una empresa se compra un equipo nuevo, eh, a veces el personal, falto de experiencia, no alinea correctamente el motor con las poleas, las bandas, etcétera, etcétera, lo que esto provoca que se desgaste más rápido de lo necesario. Hay tres tipos de desalineamiento y se deben de corregir todos según los parámetros del fabricante del equipo. Tenemos lo que es el desalineamiento angular, que básicamente este habla de cuando los ejes de un motor, por ejemplo, se encuentran con un ángulo respecto al eje de la carga, o sea, cuando no se encuentran alineados eh, parejo, parejos, como se puede ver en la imagen, ya que esto nos provoca la pérdida de un alineamiento angular que produce severos daños, por ejemplo, en rodamientos y en los componentes de la máquina. También tenemos el desalineamiento paralelo. Este es cuando el motor y la máquina no se encuentran en la misma línea, aunque no hay desviación angular. Esta desviación puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, tanto como arriba o hacia abajo. También podemos tener un combinado, que este básicamente ocurre cuando se presentan los dos tipos de desalineamiento anteriores. Eh, este lo podemos también encontrar en los ejes de las máquinas rotativas industriales, ya sea que estas máquinas son de proceso mediante el cual una o dos máquinas que normalmente pueden ser motores o bombas se posicionan de tal manera que el punto de energía se transfiere de un eje hacia el otro, haciendo que los ejes de rotación de ambas piezas estén coalineados cuando la máquina esté en funcionamiento en condiciones normales. Como cualquier definición estándar, también tiene excepciones. Algunos tipos de acoplamiento, por ejemplo, en los acoplamientos de engranajes o ejes cardán, necesitan de una determinada desalineación para asegurar la correcta lubricación cuando están en funcionamiento. Tenemos unos puntos importantes para tener en cuenta con nuestra definición anterior. Por ejemplo, tenemos que en el punto de transferencia de energía, estos ejes deben ser de algún tipo de catenaria debido a su propio peso, por lo que los ejes no son rectos o no estarían rectos y por lo tanto la localización donde se alinea de los ejes puede ser comparada es solo en el punto de transmisión de energía de un eje al otro. Los ejes de rotación. No se debe confundir la alineación de los ejes de máquinas con la alineación de los acoplamientos, ya que las superficies de acoplamiento no deben ser usadas para medir las condiciones de alineación, ya que no presentan los ejes de rotación de los propios ejes. Para ahorrar en los costes de mantenimiento, las superficies de acoplamiento se tratan solo de manera superficial o no se tratan para nada. También tenemos lo que son la precisión del encaje del acoplamiento en el eje que es desconocido. Básicamente es rotar solo un eje y usar relojes comparadores para medir la superficie de acoplamiento opuesta no determinada en el eje de rotación de las dos piezas. También tenemos los que son bajo condiciones de operación normal, que básicamente nos dice que se puede cambiar cuando la máquina está en marcha, pero esto puede darse también por un número de razones que incluyen un aumento termal, la presión de las tuberías, la rotación de la máquina, el movimiento de los cimientos y el juego de los rodamientos.
Como la alineación de los ejes se mide normalmente con las máquinas frías, la condición de alineación que se mide no es necesariamente la condición de alineación cero de las máquinas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Básicamente que si nosotros la alineamos, ya sea si está trabajando a cuando está en paro antes de trabajar, no vamos a tener la misma alineación porque como lo dice, las máquinas frías es muy distinto a que si ya estuvieran trabajando, que eso se le conoce como máquina caliente. También tenemos que las condiciones de alineación deben ser medidas mientras se rotan los ejes en la dirección normal de rotación, que son la mayoría de las bombas, los ventiladores, motores, etcétera. Tienen flechas en la carcasa final mostrando la dirección de rotación. Eh, Tenemos la catenaria de la maquinaria. Básicamente esto es la cantidad de desviación de una máquina que depende de diversos factores como es la rigidez de los ejes, la cantidad del peso entre los soportes colgantes, el diseño del soporte y la distancia entre los soportes, ya que si alguno de estos falla, como pueden ver en la imagen, se puede ver un doblez natural de los ejes bajo su propio peso, dependiendo de dónde se encuentre, ya sea en algún lado o en el punto medio. Para la gran mayoría de las máquinas rotativas emparejadas cerradas, este arco de la catenaria es despreciable y por lo tanto puede ser ignorado para propósitos prácticos. Sin embargo, en máquinas con transmisiones largas, por ejemplo, ya sean las turbinas de generación en plantas generadoras de energía, esta curva debe ser tomada en cuenta o debemos tenerla en cuenta. Bueno, para las aplicaciones de nivelación y alineación de equipos, podemos considerar los siguientes puntos de nivelación de bancadas de, de prensas de inyección. Podemos igual incluirlo en ajustes de paralelismo entre platos de prensas de inyección y perpendicularidad entre platos y bancada. Otro punto importante en donde podemos aplicar estos puntos es la nivelación de bancadas de fresadoras y ajustes de perpendicularidad entre los ejes X, Y y Z. Igual es importante la verificación y estimación de correcciones en los desplazamientos lineales de centros de mecanizado y fresadoras. También para cada nivelación se documenta con un informe del estado de la máquina antes y después de la intervención para manejar un- una correlación más que nada explícita en el hecho de que podemos verificar qué es lo que le hace falta de mantenimiento, por ejemplo, en los niveles, en la nivelación y alineación que está por aplicarse o que se le aplicará, ya que pues es importante para una empresa rectificar todos estos tipos de procesos. En los procesos industriales, más que nada, se presentan estos casos, ya que pues es importante la preservación de sus máquinas en el hecho de que una producción factible y de rendimiento es un buen índice de producción y de ventas para este tipo de industrias. Bueno, para la recomendación de por parte de Metrónica, que es una empresa de alineación y nivelación y ajuste geométrico de máquinas, nos da una, una nota importante que se refiere que para obtener una buena nivelación debemos emplear niveles de precisión de al menos 4.04 milímetros en una longitud de 1 metro. El nivel del equipo láser que utilizamos en un ajuste de las máquinas tiene una resolución de inferior a 0.01 milímetros sobre metros.
Nos da este punto como nota importante, ya que ellos son una empresa básicamente profesional para este sistema de ajustes de alineación y nivelación en las máquinas por niveles geométricos o niveles tipo láser o otros procesos en los que se lleva este tipo de mantenimiento, ya que para ellos es importante que la factibilidad y la satisfacción de los clientes sea, sea más que nada un, un requisito en este aspecto de mantenimiento con relación a estos puntos. Mostramos un ejemplo sobre un motor ventilador, ya que, pues, como podemos observar en la imagen, estas piezas están alineadas y deben de estar alineadas para poder llevar su proceso a su máximo nivel y rendimiento, ¿no? Ya que pues es, es la función muy importante en esta industria que se considera pues algo primordial para la realización o procesos de la industria que necesita llevar a cabo día a día, ya que pues sabemos que una buena alineación precisa compensa a largo plazo. Las máquinas giratorias como esta pueden ser susceptibles de sufrir desalineamientos, ya que requieren pues una grata disponibilidad de atención y eficiencia para estos puntos de alineación y nivelaciones, ya que un mantenimiento periódico a partir de ese momento pues ayudará a reducir los cortes de mantenimiento y operaciones de la planta a un largo plazo, recorta los niveles de gastos y ese tipo de situaciones imprevistas que no se requieren en una fábrica o en una industria, que requieren pues una grata disponibilidad de atención y eficiencia para estos puntos de alineación y nivelaciones, ya que un mantenimiento periódico a partir de ese momento pues ayudará a reducir los cortes de mantenimiento y operaciones de la planta a un largo plazo, recorta los niveles de gastos y ese tipo de situaciones imprevistas que no se requieren en una fábrica o en una industria. También damos mención sobre la alineación de correas y poleas. Es otro ejemplo importante que pues es, es recalcar este tipo de alineación, ya que pues las poleas son las que transportan las bandas. Por ejemplo, no sé, llevan pues piezas importantes a otro sector de la industria en el que pues la ausencia de estas pues puede causar una ruptura del proceso, una reducción de bajo rendimiento. Las temperaturas pueden ser no, no recomendadas, ya que pues esto activaría un fallo de rodamiento y pues causaría un daño muy perjudicial para la misma. Bueno, para este tipo de observaciones, pues son importantes estos puntos, ya que se muestran estos tipos de ejemplos, ya que, bueno, el menor número de incidentes de reparación presentan una grata, pues se podría considerar como, como algo factible en este aspecto. Las reparaciones son un efecto muy perjudicial para las empresas. El consumo de energía
en exceso, ya que las máquinas, al no realizar su grato funcionamiento específico, hacen mención a un muy, muy consumo muy alto en el aspecto de que pues es un gasto extra para la empresa, tanto en el área de mantenimiento como la empresa en general. Continuamos con empresas, alineación y nivelación. Tenemos como primera una empresa Grupo Marro. Este curso suministra a los asistentes los conceptos teóricos y prácticos necesarios para realizar una alineación en campo a maquinaria rotativa, soportando a través de una sencilla y práctica metodología desarrollada por Grupo Marro de México. En el escenario de mantenimiento, la operación de la maquinaria en buenas condiciones y ofreciendo una confiabilidad en sus tiempos de operación depende totalmente de la vibración a la cual está sometida, y esto es totalmente traducido a la sobrecarga que se le aplican a los rodamientos. La desalineación es una de las principales causas de vibraciones en la maquinaria rotativa, por lo que es de suma importancia saber cómo detectarlo y saber cómo corregir este problema. Tiene como objetivos proveer a los principales conocimientos teóricos de la desalineación, como los tipos que existen, causas y consecuencias ocasionadas cuando no se corrige el mismo, identifica los tipos de desalineación que existen y sus diferentes métodos de corrección, identificar las falsas desalineaciones que pueden estar presentes en las maquinarias rotativas, proveer el conocimiento de los cálculos de movimiento de la maquinaria para la corrección de la desalineación. Esto está dirigido a ingenieros, supervisores y gerentes de mantenimiento, personal que desempeña funciones en el área de mantenimiento, técnicos, ingenieros y técnicos de predictivo. Tenemos como otro ejemplo NAMI montaje, que significa nivelación y alineación de maquinaria industrial. NAMI es una empresa del grupo que le ayudará en sus necesidades de montaje, nivelación y alineación de maquinaria industrial. Con más de 10 años de experiencia nos hemos consolidado en la industria como especialistas en topografía industrial de alta precisión, contando con personal altamente calificado y los equipos de vanguardia para ofrecer a usted tolerancias de acuerdo a especificaciones de hasta 1/1000 de pulgada. Como otro ejemplo está Proof Technique. PAR Alding es un método de medición único no apto que utiliza tecnología inercial y está diseñado para medir el paralelismo de los rodillos en las instalaciones de producción en los sectores del papel, la impresión, la conversión, la industria del acero y los procesos de manipulación de bandas, transferencias entre rodillos. La desalineación de la maquinaria de laminación puede provocar el desperdicio de material, productos inconsistentes o de baja calidad, y en un desgaste excesivo de la máquina. Los rodillos correctamente alineados rinden más, crean productos más uniformes y reducen el desgaste de la maquinaria. Los 3 giroscopios láser de anillo permiten al PAR Alding realizar mediciones en el espacio tridimensional, balanceo, cabeceo y guiñada. No se requiere una alineación de visión, lo que crea resultados consistentes y reproducibles. Como conclusión, lo que puede decir que la alineación y la nivelación es muy importante, que la tengamos muy en cuenta para poder no tener ningún error al realizar alguna acción en una maquinaria, por si lleva a haber una desalineación y como ingeniero no nos damos cuenta, la pieza a desarrollar no va a salir como lo esperábamos, porque hay que tener inspección muy detallada de la máquina para no tener ningún error. Por eso debemos tener los conocimientos de los debemos hacer si esto llega a pasar,
porque esto puede ocurrir varias o pocas veces. Por eso debemos hacer las correcciones a la máquina de la manera correcta para poder seguir realizando los trabajos que la empresa nos pide realizar y poder cumplir con las metas. Aquí están nuestras referencias y esto sería todo.